Hay un salmo que dice algo como lo que compartió el pastor el otro día, que tengamos ánimo, ¿verdad? Para todas las cosas. Si tenéis Biblia, podéis buscar el Salmo 100. Quiero que lo leamos juntos. Así que si lo tenéis por ahí a mano, lo buscamos. También vamos a saludar a la gente que nos ve desde casa, que hoy habrá algunos, así que los bendecimos también. Y estamos con vosotros desde aquí, ¿eh? Así que, si lo tenéis, mirad. ¿Lo tenemos? Venga, vamos a leerlo juntos. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que, ¿cómo vamos a cantar? Alegres. Servid a Jehová con alegría. ¿Cómo vamos a servir? Con alegría. Y venimos ante su presencia con regocijo, reconociendo que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Así que entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que aquí estamos todas las generaciones, aquí hemos entrado, así que vamos a alabarle porque Él es bueno. Así que, bueno, hermanos, os animo, vamos a cantar esta primera canción que dice: bueno es alabar al Señor. Venga. Vamos a declarar que ahora vivimos por quién, para quién, ¿vale? Es una parte de nuestra identidad. Vamos a decírselo. Has cambiado mi dolor.
identidad. Es una identidad que nos ha sido dada por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la gracia de Dios. Hermanos, esta es nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios y hemos sido justificados. La palabra nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 5:1, la palabra del Señor nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo estamos unidos al Señor y en espíritu somos uno con Él. Hemos sido comprados con precio y pertenecemos a Dios. Primera de Corintios 6, versículos 17 y versículo 20 nos dice, pues el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Sabemos que cuando cantamos, cuando oramos, cuando nos unimos en su nombre, Él está aquí, ¿no? Así que Él está aquí en la alabanza de su pueblo y vamos a cantar esta canción. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo.
creación declara tu gloria. Nosotros también somos tu creación. Estamos delante de ti, Señor, hoy para alabarte, para decirte que eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, que queremos vivir para ti, Señor. Dios mío, hay tantos fallos en cada uno de nosotros que tú puedes, Señor, arreglar, Señor. Hoy pedimos y deseamos que tú estés aquí, Señor, entre tu pueblo, cambiándonos, hablándonos, consolándonos. A cada uno, Señor, tú nos conoces, así que danos hoy lo que necesitamos. Estamos aquí unidos sabiendo que tú has vencido a la muerte, has vencido al pecado. Tú que eres un Dios misericordioso, hoy estate a nuestro lado, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, contigo soy.
iglesia, Señor. Gracias por darnos un descanso después del trabajo de todo el año, Señor, por estas vacaciones. Permite que los hermanos puedan tener un descanso también, para que podamos volver todos a ayudar tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios, fuego consumidor.
corazón, una necesidad también para nosotros es renovarnos, de querer ser más como Él, quizás no ser igual que ahora. Así que vamos a cantar, Señor. Ya no quiero ser igual. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno es poder encontrarnos para alabar juntos al Señor. Gracias, Lidia, por este precioso tiempo de estar en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que nos gozamos en el Señor. Bien, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que podamos compartir una historia muy interesante que nos deja muchos principios espirituales para nosotros hoy. Y la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17. Y el tema en esta mañana es un brote en el desierto. Bueno, ahí pon esa foto que no sé si logran distinguir muy bien. Bueno, es una flor allí brotando en el desierto de Atacama. Bueno, ahí nuestros hermanos de Chile saben que es una zona súper árida. Bueno, de hecho ahí se ha corrido varias veces el rally París-Dakar en Chile. No sé qué tiene que ver, pero bueno, ahí justamente por ser una zona muy desértica, y cuando uno está en un lugar así tan desértico y de repente se encuentra con esa flor, pues yo digo, nos deja un mensaje esto, ¿no? Por lo menos a mí cuando vi esa foto me dejó un mensaje. El mensaje es hay esperanza. Todavía hay esperanza, hay oportunidades. Aunque el desierto sea extenso, aunque el calor sea fuerte, aunque la tierra parezca árida,
si en medio de esas condiciones pudo brotar esta flor, entonces yo no sé cuál es tu condición, pero algo puede brotar. Algo puede brotar aunque estés pasando por un desierto, aunque estés en tierra seca, aunque te sientas en momentos áridos, algo puede brotar. Así que, y esto lo vemos reflejado un poquito en esta historia. Yo creo que hay muchas cosas que nos son como un brillo de esperanza, ¿verdad? Estamos en un mundo caótico, en un mundo autodestructivo, en un mundo que tiende pareciera como que estamos empeñados en marcar el final de nuestro tiempo, pero así todo, Dios nos manda señales de esperanza. Un niño que nace es una señal de esperanza. Bueno, aparte de mi nieta que ha nacido y que parte de señal de esperanza y tu nieta, ¿no? Yo veo un niño nacer y digo, Dios sigue apostando por el hombre. Mira qué cosa, ¿no? A pesar de que el hombre le da vuelta a la espalda, a pesar de que el hombre reniega de su existencia, a pesar de que el hombre se autodestruye y destruye a sus congéneres, Dios sigue apostando por el hombre, ¿no? Dios no ha puesto otro ser, no ha creado otro ser. No, Dios sigue dando vida a los hombres. Cada amanecer es una oportunidad. Cada primavera es un reverdecer. Así que yo creo todavía en ese Dios de milagros. Amén. Amén. Que puede cambiar los desiertos en verdores de verano. Ese Dios de milagros que donde no hay, llama las cosas que no son como si fueran. Ese Dios de milagros que de la nada puede crear cosas nuevas. Y esta historia que vamos a ver hoy ocurre en un periodo muy oscuro en la historia del pueblo de Israel. El reino se había dividido y el reino del norte, que era el reino de Israel, se había empeñado en ir contra Dios y contra todo lo que Dios había dejado establecido. Un rey llamado Omri había muerto y en su lugar se sentó en el trono Acab, el malvado Acab. Ese era más malo que cualquier villano de Hollywood, ese era más malo que los malos de Disney. Vieron que en todas las películas de Disney aparece un malo. Bueno, este era más malo que Scar, para decirlo en términos del Rey León. Este era malísimo, tan malo que la palabra lo describe así, miren. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y los que habían reinado antes que él ya habían sido bastante malos. Pero este, en su maldad, superó a todos. Uno podría decir qué poca esperanza hay cuando estas situaciones ocurren. Cuando hay un gobierno, cuando hay un rey que va en contra de Dios, que guía un pueblo en contra de Dios. La situación era crítica. Podríamos pensar que era una noche oscura y larga en el pueblo de Israel. Que era un desierto seco y árido en medio de la nación a la cual Dios había buscado. Pero en medio de esa situación y en medio de esa condición aparece en escena el héroe. Como en todas las películas vieron que siempre están los villanos, pero también aparece el héroe. Ahora aquí el héroe no es un superhéroe con superpoderes al estilo Superman o Spider-Man, sino que es un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero que hace cosas extraordinarias porque tiene un Dios extraordinario. Las cosas extraordinarias que aparecen en la Biblia no eran porque eran hombres extraordinarios. Sansón no era extraordinario en sí mismo. Moisés no era extraordinario en sí mismo. Tenían un Dios extraordinario que les permitía hacer cosas extraordinarias. Y aquí aparece este hombre llamado Elías en escena. Y Elías era un hombre que realmente hizo cosas extraordinarias para Dios. Por ejemplo, hizo caer fuego del cielo en una confrontación contra 300 profetas de Baal. Él oró al Señor y cayó fuego del cielo que consumió todo el holocausto. Inclusive dice la palabra que Elías fue arrebatado al cielo y no vio muerte. Delante de los propios ojos de Eliseo, su discípulo, Elías fue arrebatado a la presencia de Dios. Fue quien se le presentó a Jesús
en el monte de la transfiguración junto con Moisés. Fue quien su espíritu o su ministerio, su paradigma, su personalidad. Dice que el espíritu de Elías era quien iba a anunciar la venida del Mesías. Y dice, bueno, Juan el Bautista representó ese espíritu de Elías. Y se lo menciona, como decíamos, como un hombre de tremenda fe, pero de inspiración para nosotros. Porque si estos superhéroes no tuvieran debilidades, no tuvieran flaquezas, no tuvieran las luchas que tienes tú y yo, no nos servirían como modelo. Sin embargo, el apóstol Santiago se encarga de decirnos, y Elías oró, y era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero él oró y por 3 años y medio no hubo lluvia, y después volvió a orar y cayó lluvia, por la fe de Elías. Pero aclara, un hombre sujeto a pasiones, así que ninguno está descartado, ninguno queda eliminado en esta ecuación, ninguno puede decir, ah bueno, pero eso Dios lo hacía con Elías. Quiero decirte algo, si lo hacía con Elías, también lo puede hacer contigo y conmigo. Pero es que yo tengo pasiones, sí, claro, como las de Elías. El tema es si estás dispuesto a ser un instrumento usado por Dios. Inclusive Jesús mismo lo citó, este hecho puntual que vamos a ver hoy, Jesús mismo lo citó en un contexto de incredulidad de su pueblo. El pueblo lo había rechazado a Jesús y Jesús dijo, bueno, muchas viudas había en la época de Elías en Jerusalén, pero a ninguna mandó Dios a Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Y esa es la historia que vamos a pensar en esta mañana. Allí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, vemos que irrumpe, como decíamos, Elías en escena, en medio del caos, del pecado, de la sequía espiritual. Irrumpe Elías y dice, por palabra de Dios oró y por 3 años no llovió. Y entonces Dios le dice, bueno, vete al arroyo de Querit y allí te alimentaré y allí te sustentaré. Y dice que los cuervos le traían pan y carne a la mañana y a la tarde. Una dieta bien balanceada, equilibrada, y él bebía de las aguas del arroyo de Querit. Así que Dios proveyó por medio sobrenatural el alimento, porque se lo traían los cuervos. Así que eso de que cría cuervos y te sacará los ojos, pues no sé, tú por lo pronto cría cuervos y por ahí te traen pan y carne. Así que, pero el arroyo se secó. ¡Wow! Se secó el arroyo. Así termina el versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así que Dios lo llevó a Elías hasta el arroyo de Querit. Allí le proveía carne y pan a la mañana y a la tarde. Pero claro, al no haber lluvia, el arroyo se secó. Buah. Y uno diría, ¿por qué Dios no hizo que el arroyo siguiera fluyendo? Ya que le traía a los cuervos, pues podría haber seguido estando allí la fuente de agua. Es que muchas veces Dios nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. Dios nos tiene que sacar, imaginémonos nosotros, que más o menos se calcula que había estado 1 año ya la sequía, la crisis en todo el territorio se había extendido, el ganado se estaba muriendo a causa de la sequía. No sé si vieron alguna vez, bueno, seguramente aquí, ¿no? En épocas de sequía, ver a los animales morir de sed, literalmente. No brotan los pastos y los animales se mueren de hambre y de sed en el campo. Esto produce crisis, produce terribles consecuencias económicas, y contra la naturaleza, ¿qué puedes hacer? Pues tú no puedes hacer, si no llueve, pues no llueve. Acá nosotros sabemos que esta se llama tierra de campos, ¿verdad? Si no estoy muy equivocado geográficamente en Castilla. Y bueno, tenemos algunos hermanos que trabajan en el campo y claro, me dicen, bueno, acá tenemos unas hectáreas que sembramos legumbres. Le digo, ¿y qué sistema de riego usas?
El sistema de riego, nada. O sea, o llueve o no llueve. Y si no llueve te coces. O sea, si no llueve, no tienes cosecha. Si no tienes cosecha, no vives durante el año. O sea que la situación era realmente crítica. Y en medio de esa situación, Elías estaba lo más tranquilo. El tipo tenía el subsidio, ¿no? O sea, él vivía del pan y de la carne que le traían los cuervos y del arroyo que todavía estaba ahí. En medio de la crisis, él estaba provisto por Dios. Pero él estaba provisto por Dios. Ahora, Dios nunca quiere que nosotros nos quedemos conformes solamente con sentirnos provistos nosotros. Dios no quiere fomentar nuestro egoísmo espiritual ni emocional. Decir, bueno, yo estoy bien, el resto, no sé, el resto que se arregle. El resto que vea cómo se gana la vida, cómo se busca la vida. Yo estoy provisto por Dios y los demás, bueno, cuidado, porque el arroyo se secó. ¿Y por qué? Porque Dios lo quitó de su zona de confort. ¿Para qué? Bueno, ya vamos a ver ahora. Y ahí nos encontramos entonces con esta historia que comienza en el versículo 8. Vamos a leerla y después vamos a pensar en ella. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así que lo primero que nos llama la atención en este pasaje es, vino palabra de Jehová diciendo. Cuando se secó el arroyo, vino palabra de Dios sobre Elías. ¿Por qué cuando se secó el arroyo? Bueno, como decíamos, porque a veces en nuestros tiempos de confort no nos dedicamos a escuchar a Dios. No, pues ya tenemos el cuervo que viene a las 10 y a las 6 de la tarde, y entonces no nos dedicamos tiempo para poder prestar atención a lo que Dios quiera decirnos. A veces Dios tiene que secarte el arroyo de tu confort para que entonces empieces a buscar a Dios. Aunque no es cierto que cuando nos encontramos en una situación de aprieto, en una situación de dificultad, en una situación de crisis, oramos con mayor fervor que cuando estamos súper cómodos. Algunos en vacaciones ni devocional hacen. Y en cambio cuando estamos allí en presión, en dificultades, pues claro, ahí clamamos. Y aparte porque Dios habla en el momento justo. Porque Dios nunca te va a dejar en medio de una crisis. Cuando Dios cierra, como dice el dicho, ¿no? Cuando Dios cierra una puerta, pues abre una ventana. Dios nunca nos va a dejar en silencio cuando estamos en esos momentos críticos. En el momento en que se secó el arroyo, vino palabra de Dios sobre Elías. Y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Bueno, Dios le cambia la ubicación, pero es interesante porque la palabra Sarepta, lo que significa el nombre de esta ciudad, es casa de fundición o refinamiento. O sea,
Era un lugar en donde había muchos artesanos que trabajaban los metales y demás, y allí Dios lo lleva, ¿no? Lo lleva a un lugar para ser purificado, para ser tratado, para ser refinado. No lo lleva a una situación más tranquila, sino inclusive a una nación pagana, en un tiempo de crisis. Y pensar bueno, que cuando todas las cosas van bien, alguien te eche una mano, vaya y pase. Pero que en una situación de crisis, tus enemigos, los que tú no trataste, lo que tú no pensabas, sean ellos los que te vayan a ayudar. Dios trató allí con el corazón de su siervo y Dios, claro, estamos en el comienzo de Elías. Elías tenía que pasar por estas pruebas para poder ser después también instrumento poderoso en las manos de Dios. No quiera ser instrumento en las manos de Dios sin haber pasado por las pruebas de Dios, sin haber pasado por el lugar de la purificación, o como se llama esta ciudad, de la refinación. Usted sabe que, bueno, a nosotros nos gusta mucho preparar asado, los argentinos, ya eso está súper claro. Pero hay una cosa que un buen asador siempre tiene que tener a mano. ¿Cuál es? Pues un cuchillo bien afilado. Bueno, cualquier cocinero que se digne de tal sabe que la clave está en tener un cuchillo bien afilado. ¿Por qué? Porque en donde tú no tienes el cuchillo bien afilado, pues tienes que impartir más fuerza, haces mal el trabajo, no te queda igual los cortes, ¿verdad? Esto lo podemos ver hasta cuando pelamos una patata. Es más trabajoso hacer las cosas sin filo que con filo. Dios trabaja en tu vida. Tú dices, es que siento como que Dios me está raspando. Exacto, te está sacando filo. Te está poniendo listo para que después seas efectivo en la tarea. Esto también Dios lo tuvo que hacer allí con Elías. Y entonces dice, porque allí le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Bueno, en realidad la mejor traducción sería, yo he ordenado las cosas para que una mujer viuda te sustente. No es que Dios le haya hablado a la mujer viuda. Cuando vemos en el resto de la historia, la mujer viuda no estaba ni enterada de lo que Dios había planeado. No es que la mujer viuda estaba allí esperando al profeta. Las circunstancias estaban preparadas. O sea, Dios había acomodado todas las cosas para que una mujer viuda le sustente. ¿Me entiende la diferencia, no? Entonces, cuando dice este término, en realidad es, yo he ordenado las cosas para que una mujer viuda te sustente. Y eso es un paso tremendo de confianza en medio de las crisis. Saber que Dios ha acomodado las cosas. Saber que Dios va por delante de tu camino. Que cuando Dios te dice, ve a un lugar, Dios va caminando por delante. Y cuando Dios te manda a hacer algo es porque Dios ya está obrando en ese sitio. A veces nosotros tenemos que aprender a abrir nuestros ojos para ver cómo Dios ya está obrando. En realidad, no es que Dios viene atrás nuestro bendiciendo nuestros planes. Él ya está obrando y nosotros tenemos que sumarnos a lo que Él está haciendo. Y sin lugar a dudas, que cuando estamos así atentos, entonces nos damos cuenta que tenemos encuentros divinos. En la vida tenemos muchísimos encuentros divinos. Me gusta la palabra encuentro, porque habla como cruces de caminos, como momentos puntuales, como situaciones específicas, ¿no? En las cuales las cosas coinciden. Y uno dice, ¡ah! ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte que te vi! ¿No? ¡Qué justo! No, nada es casualidad. Son encuentros divinos. La palabra de Dios está llena de encuentros divinos. Podríamos pensar en esos momentos en los cuales Jesús pasaba por un lugar justo cuando estaba el ciego a la orilla del camino. Encuentros divinos, momentos oportunos, ¿no? Allí se encontró el profeta con la mujer a la misma hora, en el mismo lugar, el mismo día,
no llegó antes, no llegó después. Bueno, algunos quizás puedan pensar, bueno, esto será casualidad, qué suerte. No, ¿qué va? Son los encuentros divinos. A veces nosotros tenemos que prestar un poquito más de atención, ¿no? Es decir, si te encuentras con alguien, piensa, ¿será un encuentro divino este? ¿Será algo que Dios tiene preparado? ¿Será que Dios me puso en su camino por alguna razón? ¿Será que nos sentamos en el mismo asiento en el bus por algún motivo? ¿Será que nos encontramos en la misma terraza del bar por alguna causa? ¿Será que, bueno, pensarlo por lo menos, estar atentos a esos encuentros de Dios? Así que nada fue casualidad. No es casualidad que tú estás aquí. Que estemos aquí es un encuentro divino. Me encanta pensar esto, ¿no? Podríamos estar, pues, no sé, durmiendo o preparando el almuerzo o paseando en un domingo de sol. Pero Dios quiso que nosotros estemos aquí. Es un encuentro divino. Dios quería darte esta palabra para tu vida. Porque es un encuentro divino. Si nosotros viniéramos cada domingo así, bueno, es un momento programado en los cielos para mi vida. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Pensar que Dios ya estaba trabajando. Antes de que tú salieras de tu casa, antes de que tú te dispusieras a llegar a esta reunión, Dios ya estaba trabajando para tu vida y para mi vida. Así que dice que el profeta ve a la mujer allí y le dice, bueno, tráeme un poco de agua para beber. Cuando la mujer se va, el profeta dice, una mujer viuda. Dios me dijo que iba a ser una mujer viuda la que me sustente. Así que le dice, y tráeme también de paso un poco de pan. Y ahí es donde los planes un poco a veces se nos rompen en nuestras estructuras. Porque si yo fuera Elías y Dios me dice que una mujer viuda me va a sustentar, pues yo me imagino una mujer viuda tipo rica. O sea, una mujer viuda tipo de buen pasar. Una mujer viuda que me hubiera invitado a su casa de fin de semana, con piscina. Bueno, piscina no porque había sequía, pero me está entendiendo, ¿no? O sea, alguien que pudiera darme. No me hubiera imaginado que me iba a sustentar una mujer que no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite, dispuesta a morirse. Y es que ahí es donde entran estos planes de Dios que no encajan en nuestra lógica. Porque lo que nosotros podríamos pensar que sería lo lógico, que sería lo esperable, Dios no solamente que no se encuentra con una mujer rica, sino que el que iba a ser sustentado termina siendo el elemento sustentador de ella. Porque para eso Dios lo sacó de Kerit, para hacer bendición a esta familia. Para hacer bendición a esta familia. Por eso Dios te saca a veces de tus lugares de comodidad, para poder ser de bendición a otros. Así que una mujer desesperada, angustiada, desilusionada, una mujer que dice, pues lo que pensaba hacer era coger 2 tronquitos, hacer un pan, comerlo y dejarme morir. A mí me impactó esta frase, dejarme morir. Es cuando ya no tenés fuerzas ni para luchar. Es cuando ya no tienes ánimo ni para dar un paso más. Es cuando ya te rindes. Dejarse morir es rendirse. ¿Sabes cuántas viudas de Sarepta, de Sidón hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente que se rinde? Se rinde de luchar, se rinde de pelear, se rinde de ir por sus sueños, se rinde ante una enfermedad, se rinde ante una crisis, se rinde. Simplemente ya no encuentra fuerzas que pelear. Dice, bueno, esto no da para más. Y en estas situaciones nosotros nos encontramos permanentemente. Si abres los ojos, las encontrarás permanentemente. Si estás en Kerit, bueno, allí en tu zona de confort, ni te enterarás de la pobre viuda de Sarepta. Eso es lo que nos pasa. Estamos en tanto confort espiritual, nuestros motivos de agradecimiento son, bueno, Dios, tú que me bendices tanto, gracias por tu abundancia, gracias por tu provisión, por tu amor, por tu paz. Vale, Dios te alimenta con cuervos si es necesario. Pero no tendrás que salir de Kerit y ver un poquito a tu alrededor que hay viudas que se están dejando morir.
Personas que ya no pelean. Personas que ya no golpean puertas. Personas que ya no piden. Personas que simplemente se han rendido. Lo mismo había pasado con Agar. ¿Se acuerdan? Agar, la sierva de Abraham. Dios, Abraham la echa de la familia. Y ella camina y se había quedado sin agua en el desierto. Y dice que pone a su hijo allí a distancia de un tiro de piedra. Y se queda para verle morir. Y Dios interviene allí. Y le muestra un pozo de agua que estaba allí. El viviente que me ve, dice ella después. Dios me ve. Cuando yo me rindo, aún Dios me sigue viendo. Aunque yo me rinda, Dios sigue mandando el profeta. Aunque yo me rinda, Dios sigue abriendo los ojos espirituales. Muchos encuentros de Jesús eran con personas que ya se habían rendido. ¿Te acuerdas el oficial que su hija estaba enferma y de repente viene y dice, ya no molestes más al maestro, ha muerto. Ya ríndete. Ya no sigas peleando. Y el profeta le dice, no tengas temor. No tengas temor. ¿Qué palabra? No tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero dame a mí primero. ¿Es una expresión egoísta del profeta esta? Nos podría sonar un poco, ¿no? Bueno. Pero es que lo que él está planteando en realidad es una palabra llena de fe. Llena de creer lo que Dios ya había dicho. De que la harina no iba a menguar, ni el aceite iba a disminuir. Entonces él le plantea esto para activar la fe de la mujer. A través de esta palabra él activa la fe. La mujer podría haber dicho, de eso nada, primero como yo, la harina es mía, el aceite es mío, tú eres un extranjero, tu Dios ni siquiera es mi Dios, pues primero como yo y después si me sobra, te doy algo. Pero el profeta le dice, dame a mí primero. Lo que está diciendo es, pon a Dios como tu prioridad. Cambia tus prioridades. Ponle a Él en primer lugar. Claro que a veces hay crisis, hay sequías, hay hambre. Pero si damos a Dios lo primero, si colocamos su reino y su justicia en primer lugar, todas las demás cosas serán añadidas. Y esta no era una esperanza ilusoria. ¿Por qué el profeta dice esto? Porque Dios ya le había hablado. Dice, dame a mí primero, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella tenía en su mano una solución temporal. Comerse el pedazo de pan, pero después dejarse morir. O tenía en su mano la posibilidad de hacer un acto de fe, de hacerle el pan, dárselo al profeta y creer lo que Dios había dicho. ¡Wow! Porque eso es la fe, en definitiva, es creer lo que uno no ve, esperar lo que uno todavía no tiene. Y es creer en función no de la fe, sino de quién lo dijo. Porque el tema de la fe no es si yo creo que las cosas van a ir bien, sino quién dijo. Por eso el profeta dice, porque Dios ha dicho. La base de la fe, la base de la confianza estaba en quién había hablado. Por eso es que no era un pedido egoísta de Elías, sino un desafío de fe. Porque Dios ha dicho que la harina no escaseará. Cuando ella preparaba el pan y vería a su niño quizás allí agarrándose las tripas de hambre, viendo que era lo último que cogía de la vasija, quizás tuvo alguna lucha, ¿no? En su interior. ¿Se la doy a este desconocido o se la doy a mi hijo que tiene hambre? Y aunque la lógica le decía dársela al hijo, pues después de eso lo único que quedaba era morir. Pero si confiaba en lo que Dios le había dicho, lo que tenía por delante era vivir.
saber que iba a ser sustentada. A veces nos aferramos a las cuerdas salvavidas que tenemos. No, esto es lo que tengo. Es que, claro, el Proverbios 32:1 dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Bueno, no existe el Proverbio 32:1, Pero nosotros a veces nos aferramos más a los proverbios y a los dichos populares que a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios nos dice, no, tú aférrate a lo que tienes y eso no lo sueltes, ni aunque vengan cortando cabezas. Y a veces Dios dice, suéltalo y serás provisto, suéltalo y serás sustentado, suelta eso que a ti te da seguridad. Da ese paso de fe para ver cómo Dios puede cumplir su palabra y cómo Él respaldará lo que Él ha dicho en sus promesas. Una vez un alpinista iba escalando con su cuerda de seguridad y en un momento se soltó y cayó al vacío y quedó suspendido boca arriba con su cuerda de seguridad, suspendido en el aire, sin que nadie le pudiera ayudar. Y al poco tiempo escuchaba una voz que decía, corta la cuerda. Y él decía, no, esto es mi locura, que quiere que me suicide. Alguien va a venir a ayudarme. Y escuchaba una voz que decía, corta la cuerda. Y él luchaba en su interior y decía, no puedo hacer eso, porque como sería una cobardía, es la cuerda que me está sosteniendo, si yo corto la cuerda seguro que me mato y tal. Bueno, tanto luchó que al final murió colgado de la cuerda. Lo encontraron a 10 centímetros del piso, colgado de la cuerda. Bueno, es una historia que nos muestra que a veces nosotros nos queremos coger de nuestras cuerdas de seguridad cuando Dios nos dice, oye, córtala. Deja de confiar en tus fuerzas, en tus recursos. No es eso último que tienes de harina lo que te va a salvar. No es lo que te queda de aceite lo que te va a salvar. Si tú lo entregas, si tú lo sueltas, si tú lo das, si tú lo siembras, entonces Dios te proveerá. Es como el niño que compartió los 5 panes y 3 peces. ¿Cuánto podía comer él? Rodeado de 5.000 personas. Pero él entendió y dijo, pues en vez de comérmelos yo, se los voy a dar a Jesús. Y cuando se los dio a Jesús, ¿qué ocurrió? 5.000 personas comieron de ellos. Así que cuando ella fue y hizo como Elías le dijo, cuando ella fue e hizo, no solamente que ella creyó intelectualmente, no solamente que ella lo razonó, sino que hizo. La fe sin acción es muerta. La fe sin acción no tiene sentido. A veces nos decimos, sí, yo creo que Dios me va a cuidar, pero no confiamos en que Dios nos cuide. No, yo sé que Dios puede hacer un milagro, pero no hacemos nada en función de eso. La mujer dice que cuando fue e hizo conforme a como Elías le dijo, comió él, comió ella y comió su casa. ¿Cuántas veces? Hasta que la palabra se cumplió, hasta que no llovió sobre la tierra, no escaseó la harina y no menguó el aceite. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que en medio de la sequía puede hacer brotar una flor. Yo creo en un Dios que nunca nos va a dejar siempre y cuando nosotros pongamos a Él primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y a nosotros nos viene esa lucha. Y si no vienen, ahí ya estamos fritos. Donde le dimos lugar a la duda, ya estamos fritos. Así que Dios es ese Dios que puede hacer que tu harina no mengue y que tu aceite no escasee. Pero claro, la condición del profeta no era fácil. Dame a mí primero. Ponme a mí primero. Ponlo a Dios primero en tu vida. Ponlo a Él primero en tus prioridades. Colócalo a Él primero en tus finanzas.
Algunas personas dicen, bueno, yo hago mi presupuesto y cuando llego a fin de mes, si me sobra algo, pues ahí se lo doy a Dios. Pues pon a Dios primero en tus finanzas. Lo primero que apartes de tu nómina sea lo que tú le vas a dar a Dios. Lo que Dios puso en tu corazón. Lo que Dios te haya dado. La generosidad que Dios haya colocado en ti. Pero que Dios sea lo primero que tú tienes en tu presupuesto. Que sea lo primero que Dios tiene, que tú tienes para Dios, sea en tu vida, en tu agenda, en tu relación con el Señor. Ponle a Él primero. Dame a mí primero. Y verás cómo el aceite no escasea, ni la harina mengua. Bueno, es que pensaba comerme el pan y dejarme morir. No te dejes morir. Dios llega siempre a tiempo. Él es oportuno para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres ese Dios poderoso de planes eternos, de encuentros celestiales. Señor, tú tienes aún preparado las cosas antes que nosotros llegáramos. Tú ya tenías preparada esa viuda. Señor, que no tenía mucho, pero tenía fe. Señor, así también tú tienes por delante nuestro preparados caminos de bendición, de provisión. Señor, podemos caminar seguros en ti, sabiendo que la harina no escaseará, ni el aceite faltará, porque tú eres nuestro sustentador, Señor. Padre, si en algún área nos hemos dejado morir, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ahora reprimir todo pensamiento de muerte, de fracaso, de dolor, y creer, Señor, que tú eres capaz de dar un brote en el desierto. Amén. Gracias, Señor. En medio de esa tremenda crisis, tú sustentaste a esa viuda. Así lo harás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, bueno, estamos en este tiempo de vacaciones. Vemos que hay muchos hermanos que también están disfrutando de su tiempo de descanso, así que oramos por ellos. Pero como iglesia continuamos con nuestras tareas y tiempos de compartir y demás. Y los miércoles estamos con los encuentros de oración en los parques, un tiempo precioso para orar al Señor, inclusive también para dar testimonio, claro, porque estamos allí, la gente que pasa, los de la mesa de al lado. El miércoles pasado pues escucharon toda la alabanza. Así que bueno, es un tiempo precioso. Y este miércoles nuevamente será allí en el merendero de Los Almendros, Parque Sol, allí abajo. Hacemos 2 miércoles en cada lugar, así que si tienes la oportunidad de estar y de compartir este tiempo, será precioso. A las 19:30 horas, y luego los hermanos que quieren también se pueden quedar a compartir una merienda. Así que el Señor les bendiga, les guarde y que tengáis una semana bendecida. Amén. Divina. Bien. Bueno, y les comparto ya antes de que se vayan, porque algunos estaban preguntando por Julie, ¿cómo está?